éxito absoluto en Medio Oriente puntualmente. Bueno, no sé si absoluto, pero la verdad que para mí el Medio Oriente fue una sorpresa. Y fue una sorpresa porque uno va pensando, bueno, voy a una región, era después de la primavera árabe, voy a una región convulsionada, sí, convulsionada, digamos, llena de conflictos, digamos, de mucha tensión. Y me encontré con un montón de cosas que no me esperaba. Y me encontré un montón de historias, digamos, como periodista muy, muy inspiradoras. Bueno, convulsionado el Medio Oriente en esa época y además con pésima fama en Medio Oriente. Uno habla de Medio Oriente y pensás en el ISIS, pensás en los conflictos, pensás en el terrorismo. Y cuando uno conoce esa región, no es así. Exactamente, exactamente. Ese es el tema. Yo siempre digo que en realidad nos hemos educado siempre pensando que en esa región, en esa parte del mundo, la vida no vale nada, ¿no? Que la gente se mata por religión, que la gente se mata porque piensa diferente. Y eso en realidad hay que tener mucho cuidado porque eso sirve a los intereses de la guerra, eso sirve a que nosotros justifiquemos que, bueno, si se matan entre ellos, bueno, si hay una invasión a Irak, si hay una invasión a Afganistán, no pasa nada. Pero en realidad es una región, primero, compleja, es una región llena de vida, llena de historias increíbles, llena de bondad y muy mal entendida. Muy mal entendida. Entonces, lo que pasa es que le queremos entender desde los valores de Occidente y en esta zona tiene sus propios valores. Exacto. Que son totalmente distintos. No así significa que sean malos. Tiene que ver también con quién maneja la información en el mundo. Claro. Y qué información nos llega respecto de áreas como la que ha estado habitando hasta hace poquitas horas Valentina y que nos ha contado a través de este relato que vemos en pantalla, que tiene que ver con su crónica de cordobeses en el mundo. ¿Cómo te has contactado con una cultura que te sorprendió de principio a fin, ¿no? Y te encariñaste muchísimo. Sí, sí, realmente. Yo creo que fue primero la curiosidad de entender, a ver qué es esta región, cómo piensa esta gente, ¿no? Yo me acuerdo que después del 11 de septiembre, justamente ustedes estaban hablando del 11 de septiembre, ¿no? Todos nos acordamos perfectamente. Ahí fue probablemente para muchos la primera vez que escuchamos que existe algo que se llama Islam, que existen los musulmanes, y todo esto en un contexto y en un marco bastante particular, ¿no? Claro. Entonces, en realidad me surgió mucha curiosidad por, bueno, a ver, ¿quiénes son los musulmanes? ¿Quiénes son los árabes? ¿Cómo piensan? ¿Cómo es esta parte del mundo? Porque hay algo que no cierra. Hay algo que no cierra en este pensar que, bueno, son una especie de demonio. Esta idea que se ha construido, ¿no? Demonizada de una cultura entera. Bueno, llegaste allá y empezaste a generar, ¿qué? Bueno, lo que pasó fue que empecé, llegué sin ningún tipo de contacto, llegué sin tener casa, sin tener trabajo, me tiré un poquito a la pileta y siempre digo sin agua. Porque, claro, pero en realidad las cosas se van dando cuando, qué sé yo, uno empieza a conocer gente, empezás a contar lo que haces, lo que te gusta. Y bueno, entré en contacto con una plataforma que contaba noticias positivas del Medio Oriente. Toma. Justo. Claro, uno escucha noticias positivas y dice, bueno, suena un poco ingenuo, suena un poco, qué sé yo. Y en realidad es bastante curioso, es bastante revolucionario pensar que podemos contar noticias positivas en una región de la cual solamente se habla de guerra, de conflicto y de desierto. Uno piensa, cierra los ojos y piensa en Medio Oriente, se imagina un desierto, un camello, mucho petróleo y militantes, terroristas, guerra. Entonces, contar buenas noticias es un desafío, porque además no hablábamos de política, no hablábamos de religión. ¿Y qué te queda entonces? Esa es la pregunta. ¿Qué había detrás de todo eso? ¿Qué descubriste? Claro. Bueno, lo que descubrimos es muchísimas iniciativas juveniles, muchísimos jóvenes que estaban inspirados o que de hecho eran parte de la primavera árabe y de las revoluciones y las revueltas de la primavera árabe, que estaban creando sus propias iniciativas. Para cambiar. Exactamente, para cambiar su propio país, su propia región, los emprendedores del Medio Oriente que en realidad estaban luchando contra muchísimos obstáculos, con cosas que nosotros damos por sentado en realidad, ¿no? Porque pensar que para una mujer por ahí no es aceptable, en algunos segmentos de la sociedad no es aceptable que emprenda, que cree su propio negocio, que se dedique a trabajar en algo que por ahí generaciones más grandes no entienden, ¿no? Uno lanza un negocio. Por ejemplo, una emprendedora marroquí que creó una aplicación de teléfono para luchar contra el acoso sexual. Bueno.
un emprendedor egipcio que creó una startup para reciclar los residuos electrónicos y extraer el oro y la plata y los metales preciosos que se encuentran ahí. Claro que es mucho, es mucho. Claro, y es un país que ni siquiera recicla, digamos, la basura normal. Imagínate la basura electrónica, ¿no? Entonces las barreras para ellos eran muchas. Barreras de tipo generacional, institucional. No hay ningún tipo de apoyo, digamos, desde las instituciones del gobierno a los emprendedores. Ahora y ahí te lanzaste vos, con lo tuyo. Claro, entonces ahí lo que pasó fue que, bueno, de contar buenas noticias, pasé a otra plataforma un poco más grande, que se aboca más al Cairo, y continué contando las historias de los emprendedores. Y empezamos a llamarlos a sesiones de fotos, a estudios, a hacer videos, y fue como creciendo y decidimos lanzar una plataforma dedicada exclusivamente a los emprendedores, digamos, al emprendimiento en el Medio Oriente, en Egipto y el Medio Oriente. Y fue como un boom, porque creo que demostró mucho la sed y el hambre que había en los jóvenes por tener modelos, digamos, locales y con los que se pudieran identificar. Porque uno piensa emprendedores y piensa, bueno, Facebook, Mark Zuckerberg. Claro. En cambio, tener realmente un modelo a seguir que se parezca a mí, que se parezca a un egipcio, que se parezca, que tenga los mismos problemas, las mismas dificultades, que tenga digamos, un trasfondo similar, que haya surgido de esta realidad que es más difícil, porque concretamente es más difícil. Claro, pero qué hermoso, ¿no? Que hayas podido emprender y hacerlo con emprendedores, es decir, todo en sintonía, ¿no? Sí. Y culturalmente, ¿cómo te adaptaste a una cultura tan distinta? ¿Te fue fácil, te fue sencillo? Siendo mujer, por supuesto, se han dado algunos pasos de acuerdo a los países, de acuerdo a las regiones y demás, pero falta todavía. Sí. Es decir, una mujer que tome la batuta en este lugar, ¿cómo fue? Bueno, a ver, lo interesante es que en Egipto hay muchas culturas. Yo siempre digo que no es una sola cultura, sino que son muchas. Conviven diferentes mentalidades que son a veces, de hecho, muy, muy contrastantes, ¿no? Por ejemplo, el medio para el que yo trabajaba era un medio fundado por 4 hermanos. La cabeza es una mujer de 37 años, es un torbellino de mujer, pero que claro, para abrirse paso tiene un carácter muy fuerte. Y ella justamente para promover el empoderamiento de otras mujeres, la mayor parte de las cabezas, digamos, de cada uno de los departamentos eran mujeres. Entonces Bien. también era un ambiente en el cual se daba mucho, pero después salís a la calle y es otra realidad. Claro. ¿No? Una burbuja momentánea. Sí. Hay muchas burbujas de ese tipo, hay muchas influencias, porque Egipto, al ser un país, digamos, tan densamente poblado y pobre, porque, digamos, como industrias principales, más que el gas o el turismo, no hay muchas. Entonces tenés toda una corriente de inmigración hacia el Golfo, hacia Arabia Saudita, los Emiratos, que tienen mentalidades más conservadoras y culturas más conservadoras, y tenés otra corriente de inmigración hacia Occidente. Esas corrientes que se dieron en los 70 vuelven a Egipto ahora y vuelven con mentalidades un poco diferentes. Claro. Entonces ahí tenés un encuentro también bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, burbujas como estas hay un montón. La potencialidad del país es fuerte, no es grande. Es un país grande, además. Sí, sí. Es un país grande y en su mayoría son jóvenes hoy. Digamos que 3/4 de la población hoy en día tienen menos de 30 años, menos de 35 años. Claro. Entonces, eso lo podés tomar como una gran oportunidad, si pensamos en el emprendimiento, o también, bueno, como un problema, porque hay mucho desempleo juvenil. Ajá. Y esto después, bueno, cuando se habla de terrorismo, cuando se habla también de organizaciones radicales, claro que pueden atraerlos si hay desempleo y si hay Claro. falta de redes de contención social. Entonces, el emprendimiento también tiene un rol social muy importante. Claro, alejarlos un poquito de estas tentaciones, ¿no? Que son totalmente destructivas. Pero hay dinero, hay otras motivaciones, que bueno, otro día lo podemos hablar. Ahora, emprendiste con emprendedores. Fue un éxito, eso funcionó. ¿Y ahora? ¿En qué estás? Y ahora lo que pasó fue que haciendo entrevistas a emprendedores del Medio Oriente, empecé a buscar dónde estaban los emprendedores sirios, dónde estaban los emprendedores iraquíes, por ejemplo. Y claro, debido a la guerra que se ha venido dando, muchos de ellos son refugiados hoy y están en otros países. Y empecé a Pero mirá encontrar... el público que fuiste a buscar, ¿no? Guerra, Específico. conflicto. A esta chica le gustan los desafíos, ¿eh? Sí, No hay sí, dudas. Evidentemente. No hay dudas. Yo la vengo siguiendo hace rato y estoy viendo que va de desafío tras Claro. desafío.
Me la complico. Siria y Irak. ¿Qué encontraste? Porque, bueno, en realidad son historias que te mueven, que te desarman. Sí. Piel de gallina Sí. es decir poco, ¿no? Sí, sí. Es increíblemente inspirador. Por ejemplo, no sé, la historia de un emprendedor en Holanda que es sirio, de origen sirio, pero criado en Líbano. Había llegado con su contrato de trabajo, tenía su casa, tenía su perro, tenía su trabajo, su vida normal, pero en el 2014 se le acaba el contrato y se encuentra con que la única opción que le queda es ir a un campo de refugiados. Porque no podía volver a Siria, obviamente, no podía volver al Líbano, a Dubái. Entonces se va a un campo de refugiados. Y él allá desde antes estaba muy interesado en Bitcoin y en las monedas virtuales. Entonces, en el campo de refugiados, le dice, bueno, tenés pocas opciones, o miras novelas todo el día, o te la pasas jugando videojuegos, o te podés enseñar algo. Entonces hizo un máster en blockchain. Blockchain es la tecnología que está detrás del Bitcoin. Claro. Entonces, con esa tecnología entró a una de esas competencias Startup Weekend y creó una startup que utiliza blockchain para dar identidad virtual a personas que no tienen identidad. Wow. Pensemos en los palestinos, pensemos en las personas que nacen en otros países. Indocumentados, no están Bueno, y registrados básicamente en los ningún lado. refugiados que están y no están. Exacto. Mirá qué positivo verdaderos es generar fantasmas. una idea, un proyecto que pueda modificar su aldea, ¿no? Su propio territorio. Exactamente. Y funcionó bien. Bueno, Y eso te llamó la atención. Claro, su startup es increíble. Hoy en día, él ahora en septiembre va a Startup es una estar... aplicación. La startup es la empresa, La digamos, empresa. que él La empresa. creó. Con esa empresa él llegó al príncipe de Holanda. Wow. Epa. Llegó al fundador de Booking.com que financió su startup con $500,000. Wow. Llegó altísimo. La Cruz Roja hoy en día es su cliente. Entonces él está ayudando a la Cruz Roja a reconstruir islas que han sido destruidas por huracanes, Muy por bueno. desastres naturales, ¿no? Bien. Entonces historias como la de él, hay muchas. Lo que pasa es que son historias que normalmente uno habla de ellas como si fueran la excepción a la norma. Y lo que queremos ahora mostrar con Startups Sin Fronteras, que es mi nuevo emprendimiento, es que no son la excepción, que en realidad hay muchos y que si tienen el marco, tienen el entrenamiento y el apoyo suficiente, pueden ser muchísimos más. Y entonces finalmente podríamos empezar a ver a la inmigración y a la llegada de refugiados como una oportunidad, en vez de verla como un desafío, como una carga social. Y que aporten algo a los estados que los están recibiendo, de manera tal que, digamos, cada cual pone lo suyo, ¿no? Como sucedió en nuestro país en otra época y que, bueno, no era todo guerra y conflicto como está pasando en otras partes ahora. Qué bárbaro. Y esto te apunta, te lleva ya a Italia. Sí. Esto me Próximo lleva a destino. Italia, a Roma en particular, porque, bueno, digamos que es un lugar de paso, ¿no? Muchos refugiados llegan hoy desde Sicilia, desde el sur de Italia, y Lampedusa. sí, y hay muchísimas oportunidades hoy. Si pensamos en oportunidades de emprender para refugiados, hay muchísimas organizaciones que lo están haciendo en Francia, en Alemania, en Holanda, y en Italia las hay, pero menos. Entonces, la idea es desde Italia, bueno, generar más oportunidades y también conectar a todas esas instituciones, organizaciones y empresas que están, digamos, incubando las startups de los refugiados, conectarlas para generar un ecosistema emprendedor de refugiados.